Bueno, esta mañana estamos representando cómo describe la Biblia el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera que pudiera, con la ayuda del Señor, compartir un texto en el que hay unas circunstancias que quisiera resaltar que ocurrieron allí y que pueden pasar desapercibidas. Quisiera compartirlas para que pudiéramos meditar en ello. Creo que son importantes. Es el pasaje de la anunciación del ángel a los pastores. Lucas 2, capítulos del 8, Lucas 2, versículos del 8 al 16. En la misma región había pastores que pasaban la noche en el campo vigilando a sus rebaños. De pronto se les presentó un ángel del Señor y el resplandor de su gloria los envolvió completamente y quedaron sobrecogidos de temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque vengo a traeros una buena noticia, que será causa de gran alegría para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres que gozan de su buena voluntad. Sucedió que cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron apresuradamente y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. El Señor bendiga su palabra. Pongámonos en pie, quisiera orar. Señor y Padre, queremos darte gloria, queremos adorarte, alabarte y queremos pedirte que sigas siendo el protagonista. Estamos reunidos aquí en tu nombre y con un único propósito: poder buscar tu gloria y que tú seas glorificado. Por eso quiero pedirte en el nombre de Jesús que tú ahora te glorifiques a través de tu palabra, Señor, y la hagas entendible, que podamos entenderla, que tú la reveles a nuestros corazones y sobre todo que podamos hacerla viva en medio de nosotros, Señor. Gracias por tu presencia. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que me limpies con tu sangre, que quites estorbos que puedan entorpecer, Señor, aquel mensaje que tú has puesto en mi corazón y que yo quiero compartir con mis hermanos. Recibe toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Siénteme. El primer anuncio del nacimiento del Mesías lo dio un ángel y lo dio a unos pastores anónimos. Dios pasó por alto a César Augusto, Dios pasó por alto al rey Herodes, Dios pasó por alto a los escribas, a los fariseos, y optó por enviar el anuncio del nacimiento de Cristo a través de unos pastores pobres. ¿Por qué pastores? ¿Por qué no sacerdotes o escribas? El oficio de cuidar ovejas se consideraba un trabajo muy poco estimado. Es más, el Sanedrín había establecido que quien pastoreaba ovejas no era digno de confianza. Eran menospreciados por su trabajo. Les impedía, el trabajo de ellos les impedía ir al templo durante semanas, de modo que no podían purificarse. Entonces eran personas que como no cumplían las tradiciones, quedaban ahí apartados. Sin embargo, Dios usó un ángel para mandar el aviso a través de estas personas pobres que estaban allí y dejó un poco al lado todos aquellos ricos y poderosos que quizás podían ser más a la luz del pensamiento humano, podían ser los que deberían recibir la noticia de que el rey de reyes venía a la tierra. ¿Por qué entonces llegaron los mensajeros celestiales a los pastores?
Parece ser que Dios, quien sabe todo, incluyendo el corazón del ser humano, encontró en aquellos hombres algo importante, que es pobreza y humildad, pero no solamente una pobreza física, sino esa bienaventuranza de bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Quizás el Dios que lo sabe todo, que pesa el corazón del ser humano, vio en ellos un corazón dispuesto a creer. Hoy Dios está buscando corazones dispuestos a creer. Sé que cada uno de los que estamos aquí no estamos aquí por casualidad. Sé que todos los que estamos aquí porque Dios ha permitido que estemos aquí. Y Dios busca en medio de nosotros corazones dispuestos a creer y a tomar decisiones. El autor del capítulo de Lucas mismo, en el Salmo 50, el rey David, en el Salmo 51, versículo 17, dice: tú, Dios, no menosprecies a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Y es importante entender esto, que Dios resiste al soberbio, da gracia al humilde y no desprecia a aquel que tiene un corazón sincero, se humilla y se arrepiente. Yo quisiera comenzar con algo importante para que no nos equivoquemos y podamos tener conceptos equivocados. Y es que todo lo que se está representando, toda la realidad de la vida del creyente en Dios, fue una iniciativa de Dios. Él tomó la iniciativa. El plan de salvación para la humanidad fue una iniciativa de Dios. Él es el que inicia todo esto, y lo inicia ya desde el Génesis. Después de la caída del ser humano, Él ya empieza a planificar algo para poder salvar a la humanidad. No había ni hay nada en el ser humano que produzca ese deseo en Dios. No hay nada bueno en el ser humano que no venga de Dios. Fue por su amor, fue por su gracia, fue por su misericordia que decidió salvarnos. Y Pablo lo expresa de esta manera: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor por los hombres, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Y esto para que, justificados por su gracia, seamos hechos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Fiel es esta palabra. O sea, no es una iniciativa tuya, no es una iniciativa mía, no es una iniciativa de tus padres, no ha sido una iniciativa, no, ha sido una iniciativa de Dios, que se humilló, que siendo de forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se hizo hombre, vino a la tierra para morir por ti y por mí. Y hoy lo que estamos celebrando es ese nacimiento. Dice el pasaje que hemos leído, dice que hubo un resplandor. El propósito del Evangelio es traer resplandor, apertura de ojos. Lo que hace el Evangelio, lo que hace la buena nueva de Dios a las personas que no conocen a Dios es iluminar la vida. Los ojos son abiertos, llega luz a las vidas. La gloria de Dios en medio de los hombres producirá una visión diferente a las cosas conforme tú las has visto hasta hoy. Lo que viene, el plan de Dios a través de las buenas nuevas y del Evangelio es tener otra perspectiva totalmente diferente a la que tú puedes tener hoy mismo. Una visión sobre la forma de vivir, una nueva visión, una nueva luz sobre lo que es el futuro, una visión de futuro.
una visión de vida eterna, una visión de lo porvenir. Las buenas nuevas es la revelación de Dios personal al ser humano. Eso es el Evangelio. Y es el mismo resplandor que experimentó Saulo de camino a Damasco. Ese resplandor que fue capaz de tirarle al suelo, romperle sus fuerzas para poder ser un instrumento en manos de Dios poderoso. Ninguno de los poderosos de este mundo conoció esta sabiduría, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria, sino más bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que la aman. Ese resplandor es mostrar al ser humano su ceguera, y en esa ceguera mostrar cosas que son inimaginables para aquellos que no conocen a Dios. Hemos tenido muchas conversaciones en las que puedes decir, bueno, ¿y cómo es posible que la gente no crea? Porque si tú crees, no viene de ti, es un privilegio que Dios te ha dado, que tú puedas entender cuál es el plan de salvación para ti. No depende del ser humano, sino que la promesa de Dios es que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que la aman. Y esas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios muestra a través del Evangelio, cuando viene ese resplandor. Tuvieron temor, normal. Yo me pongo en el lugar de los pastores y muchas cosas podrían pasarme, pero ellos dicen que tuvieron temor. Dice que hubo un resplandor, de repente se presenta un ser celestial, y yo creo que si nos ponemos en su lugar, creo que sería una reacción natural, algo repentino, y lo primero que sale es ese temor. Es temor al resplandor y a la manifestación divina de esta aparición celestial. Yo quisiera que pudiéramos entender, o lo que yo quiero compartiros es el temor que ellos pueden percibir, porque es la manifestación de la gloria de Dios, aparte de los sorprendidos que podían quedar y tener ese miedo. Puede ser ese temor al ser conscientes de cuán apartados estaban de Dios. Eso se llama temor de Dios. Cuando viene el Evangelio a tu vida, cuando tenemos un encuentro personal con el Señor, viene temor de ver cuál es nuestra condición delante de Dios. María temió, José temió, Zacarías también temió, y el apóstol Juan, ante la revelación de Apocalipsis, también tuvo miedo. Pero esto no es miedo, es temor de Dios, y es el principio de la sabiduría. Yo quisiera pedir en esta mañana que hoy podamos tener esa conciencia de qué somos delante de Dios, y que podamos ser llenos de ese temor santo, de ver cómo somos, de ver su santidad y de cuán alejados estamos de Dios. Es un regalo para toda la humanidad. El texto dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. El Evangelio de Jesús arranca siempre con una llamada tierna a la confianza, a despojarnos de todo tipo de miedo, de ansiedad. Por muy irracional que lo veas, Dios se define como príncipe de paz. El Evangelio, la buena nueva de Dios, despeja el miedo. Pero fíjate, son buenas de gran gozo, porque es una salvación que no excluye a nadie.
Hoy en día existen religiones que excluyen a ciertas personas, ya sea por el color de la piel, por su nacionalidad, por su sexo o clase social. Por ejemplo, podemos ver cómo en el tiempo de Jesús existía una dura diferencia entre los judíos y los samaritanos. Cada uno poseía su propia religión y no se aceptaban el uno al otro. Tal y como lo vemos en la historia, como lo vemos en el libro de Juan, vemos ese encuentro entre Jesús y la samaritana, cómo la samaritana era una mujer que estaba excluida de lo que era el culto religioso judío. Pero las buenas nuevas de Dios son para todo el pueblo. Las buenas nuevas de Dios no discriminan a nadie, no hace acepción de personas. Es para todo el pueblo, no solo para el pueblo judío, sino también para los gentiles. Es un mensaje que no hace acepción de personas. Porque el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, no hace acepción de personas. Es presentado a toda persona y la decisión del ser humano para poder aceptar ese regalo de Dios. Es un regalo que se hace extenso a toda la humanidad. Jesús lo explicó y lo predicó de una manera muy clara. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es un mensaje de amor al mundo, a todo el mundo. Y ese regalo que estamos interpretando hoy, aquí, quedará expuesto delante de ti para que tú elijas en esta mañana y tomes una decisión de lo que quieras hacer. Porque las buenas nuevas también son para ti. Fue el cumplimiento de la promesa de Dios. Que hoy en la ciudad de David nos ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. El nacimiento de Jesús fue el cumplimiento de la promesa que hizo Dios en el Antiguo Testamento de que iba a enviar un rey, un Mesías. Y iba a enviar un rey y un Mesías para salvar a su pueblo. Y eso fue anunciado por el profeta Isaías sobre el año 681 a.C. Estaríamos hablando que desde que esto se escribió han pasado 2700 años. Sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste el ejército de Madián. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados. Serán combustible para el fuego, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David, por tanto, por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. El ferviente compromiso es su iniciativa. Es el compromiso de que su Hijo naciese para llevárselo al Calvario, para que allí muriese, para que todo aquel que acepte ese sacrificio sea salvo. ¿Cómo es el cumplimiento de esa promesa? Isaías lo define como un Salvador. La palabra Salvador es Yeshua,
que significa uno que salva, uno que liberta o preserva. Y es alguien que liberta, preserva de cualquier mal o peligro, ya sea físico o espiritual, temporal o eterno. Un concepto básico del Antiguo Testamento en cuanto a Yeshua, el Salvador, es que Dios es el libertador de su pueblo. Aunque los pastores probablemente pudieran conocer la llegada del Mesías, su interpretación podría ser esa salvación social y política. Ellos estaban esperando un libertador que les liberara de Roma, un libertador guerrero que hiciera guerra contra los enemigos de Israel. No entendían el contexto religioso de aquel tiempo, no estaban esperando un Yeshua que tuviera que pasar por el Calvario. Eso les fue tropiezo, no entendieron nada. Sin embargo, los pastores es muy posible que ellos estuvieran esperando ese libertador que trajera una salvación social y política. La vida era difícil en aquel tiempo, tal como lo es hoy. En aquel tiempo los impuestos eran altos, el desempleo era abundante, la moral decaída, y el Estado militar romano tenía el control de todo. Ni la ley romana, ni la filosofía griega, ni siquiera la religión podían satisfacer las necesidades de los corazones de aquella gente. Entonces Dios envió a su Hijo. Pero que eso fue algo que se hizo allí, pero que sigue patente hoy. Hoy puedes aceptar a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Hoy es día de salvación. Un libertador para romper las cadenas del miedo. Un libertador para romper las cadenas de la inseguridad. Un libertador para romper toda aquella visión fatídica que puedes tener y recibir ese resplandor glorioso de Dios que pueda mostrarte cuáles son los planes y los propósitos que Dios tiene para ti. En el año 2022 se suicidaron 11 personas cada día en España. Sí, yo sé que no se oyen estas noticias, pero es una realidad. Hay personas que necesitan un Salvador y un libertador. En España se suicidaron 4.097 personas en el año 2022. En 2023 han aumentado estos datos, pero todavía no están expuestos. Pero se están muriendo personas que deciden morirse porque no tienen esperanza. ¿Y tú? Sucedió que cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron apresuradamente y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. El ángel se puso delante de los pastores. Se puso delante de ellos para presentarles las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de liberación, las buenas nuevas de gozo, las nuevas nuevas de paz. Y una vez hecho, el ángel se fue. La decisión quedó en manos de los pastores. Y ellos dijeron algo que es para recalcar. Vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. ¿Por qué es relevante? Porque ellos no se quedaron allí única y exclusivamente a escuchar que había un niño que había nacido.
habían recibido la gracia poderosa de Dios de mostrarles cuál era su condición delante de Dios. Tuvieron miedo porque ellos sintieron la necesidad de un Salvador, porque su condición y su estatus delante de lo que es la santidad de Dios era lo que sintió Isaías, que se quería morir porque había visto el resplandor de Dios. Ellos hubiesen podido quedarse allí y salir y quedarse con las ovejas y hablar entre ellos, y una vez el ángel se va, dice: vamos a ver esto. No queremos que nos lo cuenten. No quiero que me digan que has nacido un Salvador. No es suficiente que me digan que hay un niño que ha venido, que es el Mesías que estamos esperando. Que yo no sé si es que un niño puede libertarnos del poder social y político. No lo sé. Pero este ángel nos ha dicho algo que yo quiero ver si es verdad. Y dice que ellos fueron. Ellos no esperaron. Dice la palabra de Dios: fueron apresuradamente. Se produjo en ellos una necesidad de salir corriendo, a prisa. Querían ir a ver si eso era así y querían experimentar por ellos mismos si lo que les había dicho el ángel era verdad o no era verdad. Ellos no esperaron, ellos salieron corriendo. ¿A qué? A buscar a Jesús. Sabían que era demasiado importante como para esperar. ¿Tú tienes esa conciencia? ¿Tú tienes la certeza de que es demasiado importante que tú tengas un encuentro con Jesús? Que no es un tiempo para esperar, sino que es un tiempo para ir. Ellos recibieron esa gracia de que no tenían que estar perdiendo el tiempo. Por lo tanto, estos pastores escucharon el sermón del ángel. ¿Y dónde hallar a Jesús? Se apresuraron. Dice que se apresuraron. ¿Y qué pasó? Se encontraron con Jesús. Allí estaba como el ángel había dicho. Y se encontraron con María, encontraron a José y al niño. El Evangelio no es un cuento, hermanos. La Navidad no es una historia bonita. Lo que estamos haciendo en esta mañana aquí es una presentación para aquellos que no conocen a este niño. No pierdan más tiempo y vayan a buscar a Jesús. Y a los que les conocemos, que podamos tener conciencia y no perder esa perspectiva de temor de Dios y de que cada día tenemos que permitir que ese niño se haga carne en nosotros. ¿Sabes dónde estaba Herodes cuando esto estaba pasando? A 9 kilómetros de distancia. Herodes sabía dónde estaba Cristo. Los Reyes Magos vinieron en busca del niño. Los escribas leyeron la profecía a Herodes que viene en Miqueas 5:2. Que allí dice, en ese libro de Miqueas, dice que Cristo nacería en Belén. Pero Herodes no fue a Belén. Al contrario, envió los magos. Y vosotros le veis, venís y me contáis. No dejes que nadie te lo cuente. No te quedes sin ir a Belén. No te quedes en esta mañana sin ir a Jesús. No seas como Herodes, esperando que alguien te cuente quién es Jesús. Porque Jesús es alguien que quiere relacionarse de manera personal con el ser humano. Hay un comentario tremendo.
Hay un comentario tremendo. Yo quisiera compartir con vosotros sobre esta conducta de los pastores, porque a lo mejor no somos conscientes, ¿vale? Porque los pastores estaban en un lugar donde habían recibido un mensaje del ángel y ellos, dice que fueron apresuradamente, se fueron, dejaron lo que tenían y se fueron a Belén a buscar a Jesús. Y hay un comentario de una carta del obispo Hooper a unos prisioneros creyentes y fieles que fueron capturados juntos en oración, estaban en un lugar, en Bow Churchyard, en medio de la persecución a los protestantes, bajo las leyes que les acusaban como herejes durante el reino de Enrique VIII. Y este comentario dice lo siguiente: este obispo les dice a estos creyentes: leed el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, y allí veréis cómo los pastores que velaban sus ovejas toda la noche, tan pronto como oyeron que Cristo había nacido en Belén, ciertamente se vieron impulsados a ir a verle. No razonaron ni debatieron entre ellos quién debía velar para que el lobo no se acercara a las ovejas durante ese tiempo, sino que hicieron lo que se les ordenó y encomendaron las ovejas a aquel a quien estaban obedeciendo. Somos llamados a hacer lo mismo. Encomendemos todas las cosas a aquel que te llamó y te está llamando ahora. Él tendrá cuidado de que todo te vaya bien. Él ayudará al marido, Él ayudará a la esposa, Él ayudará a los hijos, Él consolará a la esposa y al esposo, guiará a los siervos, guardará la casa y a los hijos, preservará los bienes, proveerá de todo lo necesario, sí, para que todo quede cubierto. Echa, por tanto, toda tu ansiedad sobre Dios. ¿Tú sabes lo que eran las ovejas para los pastores? ¿Qué eran las ovejas para los pastores? Era todo. Las ovejas para los pastores lo era todo. Velaban y estaban velando porque estaban con ellas no solamente para que pastasen y comiesen, sino para librarlas del lobo. ¿Qué recibirían esas personas cuando dejaron todo? ¿Sabe lo que dijo Jesús? El que renuncia a todo lo que posee recibirá 100 veces más. No hubo nada, no había nada en ellos más importante que ir a buscar al niño. Los pastores y los reyes magos fueron y encontraron a Jesús, pero Herodes no fue. No quería ningún rey por encima de él. Por lo tanto, nunca se encontró con Cristo. Al poco tiempo murió y pasó la eternidad sin Cristo en el infierno. Del mismo modo, hoy se está escenificando y compartiendo este pasaje con el mismo mensaje que se le ofreció a los pastores. Hoy todos nos iremos de aquí. El ángel se fue y el predicador se irá. Tenemos que regresar a nuestras casas para comer y para estar con la familia. Pero ¿sabes algo que quedará? El mensaje. El mensaje ha sido puesto delante de ti y delante de mí. El mensaje quedará expuesto y quedará dicho. La pregunta es, ¿tú qué harás? ¿Harás como los pastores? ¿Harás como los magos de Oriente? ¿O harás como Herodes? Que no irás y dirás a otro, o estás esperando que otro te lo cuente. Mira, hay algo que yo he tenido experiencias
poderosas en Dios, unas agradables, otras desagradables. En una campaña evangelística con un mensaje de entregar la vida a Cristo, estábamos en un lugar donde había muchos drogodependientes y nos salimos y había un chaval que estaba escuchando y me acerqué a él para hablarle del Señor. Esa persona me dijo que todavía no era tiempo, que él sí tenía necesidad, pero que él todavía no era tiempo de aceptar a Jesús. Y él me dijo, dice, además, perdóname, tengo prisa, me voy. Y se fue a una casa enfrente, yo debía entrar. Cuando terminó la campaña evangelística, llegó un coche de policía y una ambulancia. Me acerqué. Ese joven acababa de morir de una sobredosis. Porque llegó un momento que no entendió que todavía era el tiempo. No siempre podrás venir a Cristo. Hoy es día de salvación. La Biblia dice, por lo cual dice, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación. Buscad a Dios mientras puede ser hallado y amadle en tanto que está cercano. Dios está esperando una respuesta. Y en esta mañana yo quisiera rogarte de corazón, con sinceridad, que seas como nuestros pastores. Busca a Dios a través de Cristo. Y busca a Dios hasta que lo encuentres. Hazlo prioritario en ti. No seas como Herodes, que entendía que no era el tiempo para buscarlo. Dale a Jesús el primer lugar en tu corazón. Dale a Jesús el primer lugar en tu vida. Confía en Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Él nunca te fallará. ¿Y sabes por qué? Porque Él te dará lo que sabe que es mejor para ti. Y si ya le entregaste tu vida al Señor, confía en Él. Pon tu confianza en Él. Renueva tu pacto con Él. No confíes en tu propia mente. No confíes en tus propios planes y razonamientos. En esta mañana, haz como los pastores en esta obra que estamos representando. Y deja que César, el rey Herodes, los escribas y los fariseos sigan su camino al infierno. Y tú deja que Jesús ocupe el trono de tu corazón. Y confiesa con tu boca en esta mañana que Yeshua ha venido. Que tú le recibiste como tu Señor y Salvador. Y que en esta mañana tú puedas, si no lo has recibido, que le puedas recibir. Y si lo recibiste, que en esta mañana tú puedas otra vez decirle a Dios que Él ocupe el trono de tu corazón. A través de su gracia, a través de su poder, a través de su misericordia. Arriésgalo todo por Jesús. Arriésgalo todo. Porque eso es lo que significa confiar en Él. Confía en Él con tu mente, confía en Él con tu corazón, confía en Él con tu vida. Él nunca te fallará. Confía en Él. Esa es hoy mi oración por ti. El inicio de un plan de salvación y liberación para ti. ¿Qué le respondes a Dios en esta mañana? Yo quisiera que mientras creo que se van a cambiar, a vestir, pero yo quisiera que terminar orando, quisiera hacerte un llamado para valientes.
quisiera invitar a aquellas personas que no conocen a Jesús, que no han entregado su vida a Cristo. Yo no estoy diciendo que no crean en Dios. Estoy invitando a aquellas personas que no hayan tenido un encuentro personal con Jesús y que quieran aceptar a Jesús en esta mañana, que quieran ir como fueron estos pastores, ir apresuradamente para ver, para conocer a ese niño. Yo quisiera invitarte a que tú te pusieras en pie ahí donde estás, en señal de que le estás diciendo al Señor que quieres conocerle. Dios te bendiga. Ponte en pie si quieres conocer a Jesús. Dios te bendiga. Y aquellas personas que le conocen y que en esta mañana quieren decirle, renovar ese pacto con Yeshua y decirle, Señor, a veces no te he dejado reinar como te mereces. Te recibí un día como mi Señor y mi Salvador, pero hoy quiero decirte que reines en mí y que me permitas, a través de tu gracia, que yo cada día pueda confiar en ti, como estos pastores que confiaron plenamente que las ovejas que tenían iban a ser cuidadas por aquel que es más poderoso de lo que podamos imaginar. Si quieres orar así, te invitaría a que te pusieras en pie. Dios te bendiga. Señor y Padre, gracias. Gracias porque el favor y la gracia es inmerecida, Señor. Gracias por salvarnos. Gracias por presentarte en nuestras vidas, Señor. Gracias porque sin merecerlo tú nos salvaste. No por obras de justicia, sino por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia. Señor, nos ponemos en pie delante de ti porque queremos no declararte como rey, sino que tú reines, Señor. Queremos que ese niño se haga real en nosotros, que tú seas real en nosotros, de manera que el poder decir, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, sea una realidad. Y queremos humillarnos delante de ti, Señor, y decirte que reines en nosotros. Perdónanos por las veces que nos quedamos parados, perdónanos por las veces que no vamos, perdónanos por las veces que nos quedamos quietos, Señor, pensando y razonando. Y queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú pongas en nosotros ese sentir y ese querer que pusiste en estos pastores, que lo prioritario era ir y buscarte, Señor. Y entendieron que todo lo que tenían era secundario y que tú cuidarías de todo. Señor, pon ese querer, ese sentir y ese desear, buscarte a ti en primer lugar, buscar tu reino y tu justicia en primer lugar, y vivir confiados de que todo lo demás será añadido. Recibe toda la gloria, Señor. Bendigo a mis hermanos, a mis hermanas, a tu iglesia, Señor, las personas que se han levantado. Pido que les bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno.